Para el día de hoy, el tema de nuestra lección es la misericordia y el juicio de Dios. Recuerden que estamos explorando la buena noticia del juicio durante esta semana y ya ayer nuestro pastor Dani Perla nos ayudaba a ver por qué son buenas noticias. Y en realidad ya estamos en esa hora del juicio, pero no es que debamos tener pánico, pero claro, sí tomar en cuenta a Dios en todo en nuestra vida. Vamos a orar para explorar el tema de hoy y pedir sabiduría a fin de que podamos vivir de la mejor manera para nuestro Dios. Padre Santo, hoy venimos agradecidos por tu misericordia que se manifiesta cada día, porque, como dice tu palabra, nuevas son cada mañana tus misericordias. Por eso ayúdanos hoy a reconocer tu soberanía sobre nosotros. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hablando del tema del juicio, Pastora Perla, definitivamente nosotros como pecadores nos enfrentamos a una perspectiva que si no fuera por el Evangelio, y ahora lo decimos de forma directa, por la cruz de Cristo, estaríamos totalmente perdidos. La paga del pecado es la muerte. Pero luego Dios dice, además, no termina ahí la frase, la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Pastor, ¿cómo hace Dios para juzgarnos a nosotros de tal manera que, aunque merecemos la muerte porque somos pecadores, todavía podemos recibir la vida que es el regalo que Él da? Muy bien, la gran misericordia y el amor de Dios lo llevó a encontrar una solución para nuestro dilema del pecado en el cual todos nosotros estábamos condenados. Había una pena, la paga del pecado es la muerte y no había manera de salvar al ser humano, porque de paso, si Dios salvaba al ser humano en su pecado, entonces también Lucifer tenía la misma oportunidad. Creo que Dios es un Dios de equidad, de justicia, y si Dios salvaba así por así, le decía a nuestros primeros padres, no se preocupen, sí cometieron el error, pero yo los perdono, vénganse sin que pase nada. Entonces Lucifer hubiera dicho, bueno, mira, reinstálame allá como querubín al cielo, porque igual ellos también pecaron y pecado es pecado. Entonces creo que hubiera habido un gran problema en el universo. Sí. Sin embargo, Dios ideó algo, y es que Él iba a poner a una persona que nosotros sabemos que es Jesús como el centro de salvación, y que aquellos que creyeran en Él podían ser salvos. Y Él iba a vivir la vida perfecta y obediente que nuestros primeros padres y todo ser humano tendría que haber vivido. Entonces lo que Dios hizo fue traer a alguien que viviera una vida perfecta y obediente, pero no cualquier persona, sino alguien que era Dios. Y entonces allí tenemos esa maravillosa condescendencia de Dios, el Verbo, el que estaba con Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros, y entonces Dios dice, si ustedes ponen su esperanza en Él, ustedes son salvos. Ya no voy a ver su vida, sino que la vida de Él, de mi Hijo, reemplaza a la vida de ustedes. Y eso es maravilloso. Y allí sí Satanás se quedó fuera, porque él odia a Jesús. Entonces solamente los seres humanos somos los que tenemos la oportunidad de creer en su Hijo. Así que creo que esa es la gran solución de Dios, es que alguien más en el juicio nos suplante, nos reemplace, para ponerlo en estas palabras, y se presente ante nosotros con sus propios méritos perfectos. De esa manera el juicio, otra vez lo decimos, se convierte en buenas nuevas, porque ya no es mi vida ya manchada, contaminada, quebrada, no. Ahora hay alguien perfecto poniéndose en mi lugar para enfrentar las consecuencias que eran mías. Ahora, pastor, en Apocalipsis capítulo 20, verso 12, aparece un texto que me hace preguntarme, siendo que ahora Dios mira a Jesús y yo pongo mi fe en Jesús. Dios mira a Jesús, que Él vivió una vida perfecta y sin pecado y nunca cometió un error, nunca pecó. Ahora me parece sorprendente este texto y le voy a hacer la pregunta desde mi perspectiva, y dice Apocalipsis 20, verso 12 de la siguiente manera: yo vengo pronto
Y 22, estaba 22, leyendo el 22. Y vi también los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritos en los libros. Y entonces mi pregunta es, si yo puse mi fe en Jesús, ¿por qué luego tienen que juzgar mis obras? Si yo definitivamente pienso mis obras, por muy buenas que intenten ser, jamás van a alcanzar lo que Jesús es. Muy bien, precisamente porque mis obras revelan si mi fe fue puesta en Jesús o no. Notemos, las obras revelan si hubo fe o no hubo fe en Jesús. Por supuesto, el que no tuvo fe en Jesús, sus obras serán malas. Y la Biblia lo dice bien claro, sus obras son malas. El que esté en las tinieblas no puede tener obras buenas, sus obras son malas. Entonces no tuvo fe en Cristo. El que tuvo fe en Cristo, Pablo lo declara en el libro de Efesios y dice, son salvos por gracia, pero que Dios preparó para ellos de antemano unas obras para que anduviesen en ellas. Claro. En otras palabras, las obras del cristiano son un reflejo de la obra de Dios de salvación en su vida. Y esas obras ya no serán para salvarse, pero sí quedan registradas como obras de fe, obras que vienen de una unión del ser humano con Cristo. Y eso incluso en el libro que se le ha llamado de justificación por la fe, que es el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos, es interesante, nosotros siempre decimos justificación por la fe, pero me llama la atención que ahí Pablo, tanto en el capítulo 1 como al final, habla de obediencia de la fe. Entonces él dice, sí, tu obediencia existe y todo, pero ya no es por tu fuerza, ya no es separado de Cristo, sino que es por la fe en Cristo. Así que por esa razón es que se dice, la salvación es por gracia, pero el juicio es por obras. Pero recuerde, para el cristiano ya no obras que lo salven, sino obras que demuestren que ha puesto su fe en Cristo. Que ha vivido una vida en las manos de Jesús, es decir, una vida de salvado, de quien estará en el reino de los cielos. Y en la lección, a propósito de siguiendo esta línea de pensamiento, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, aparece esta cita que fue puesta en la lección que dice así: el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo a la verdad tendrán una humilde opinión de sí mismos. La cita sigue, pastor, pero me gustaría quedarme por ahí solo por un momento, porque quiere decir que aquel que de verdad reconoce que es salvo solo por gracia y trata de vivir a la altura de lo que Dios pide de sus ordenanzas, jamás cree que lo está logrando por sí mismo. Jamás cree que dice, mira, hoy sí me levanté y hoy sí que lo hice bien todo. No, esta es una declaración realmente muy sorprendente, porque lo dice muy claro, tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. No hay jactancia. Pablo lo dice en Romanos, ¿dónde queda la jactancia? Sí. No existe, porque es por gracia. Y aunque hay buenas obras de parte del cristiano, ya no son obras que contribuyen a la salvación, porque el cristiano ya está salvado. Son obras que son frutos de la unión con Cristo y que son un testimonio para otros del poder de Cristo obrando en la vida de un ser humano, pero siempre andan humilde delante de Dios. Y yo siempre lo voy a decir, toda religión falsa está basada en la salvación por las obras. ¿Sabe que eso nos puede pasar incluso a los cristianos? Sí. Que por creer, bueno, yo hago un listado de 20 cosas que no hay que hacer y no las hago y porque las domino esas 20. Sí, claro. Y entonces yo pienso, yo estoy mejor que aquel que mire, de estas 20 solo hace 5, de estas solo hace 10, yo estoy mejor y me siento mejor. Esa persona está lejos de Cristo. Creo que todo creyente andará siempre humilde, reconociendo que no puede contestar, como lo sigue diciendo la declaración que se comenzó a leer, no puede contestar con su propia vida ante las acusaciones de Satanás. Recordamos al sumo sacerdote Josué, sí, en el libro de Zacarías,
Ahí se menciona, creo que es el capítulo 4, esta experiencia. Era el sumo sacerdote del pueblo de Israel, tenía sus vestiduras manchadas y la única manera era que le cambiaran esas vestiduras. No había en él mérito. Creo que siempre debemos reconocer eso y andar humildemente delante de Dios. Las personas que se dedican a creerse mejor que otros y criticar a otros, algo pueden esconder, y lo mejor es ser franco y honesto delante de nuestro Dios. Bueno, y es casi una ley esa, pastor, que el que critica a otros solamente está queriendo esconder algo que está de fondo en su persona. Ahora, pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, porque podemos confiar nuestra vida a Jesús, pero también necesitamos aprender, aunque reconozcamos humildemente que no merecemos nada, aprender a depender de Dios de tal manera que sus obras sean hechas en nosotros. Amén. Padre, gracias te doy, Señor, en este momento, porque nos aseguras nuevamente que nuestra salvación está garantizada en Jesucristo. Gracias por las obras que se producen en nuestras vidas por la unión con Cristo. Ayúdanos a permanecer en esa unión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.